Ahí está. Entonces vamos a revisar una pequeña guía de ejercicios, algunas indicaciones para que vean cómo se resuelven. Vamos a meter a las personas que están llegando. Y vamos a dejar el chat por si acaso aquí al lado. Ya, entonces tengo aquí la guía de ejercicios para que ustedes la puedan revisar. Eh, Vamos a ampliar un poquitito. Ahí. Entonces, hay varios ejercicios aquí donde en general se pueden aplicar todos los métodos. Si bien es cierto, el ejercicio indica que se debiese hacer, pero independientemente de la forma en que se haga, estos ejercicios se les puede aplicar el método de malla, el método de nudo, cualquiera de ellos. Lo que pasa es que en algunos casos hay situaciones mucho más fáciles para resolver. Por ejemplo, en este ejercicio número 1, dice en el circuito de la figura calcular, y dos veces calcular la intensidad de corriente que circula por la batería, ¿ya? Por la fuente, y por las resistencias de 15 y de 10, todas estas de 10. Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es reducir el circuito para calcular la corriente total, que es lo primero que nos pide, y después ir rearmando el circuito de nuevo hacia atrás de forma tal de poder calcular las corrientes que nos van pidiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero es identificar los tipos de conexiones que tenemos para poder reducir el circuito y, y después rehacer el circuito de vuelta y aplicar división de corriente, que es lo más rápido aquí en este caso. Veamos, ¿qué tipo de conexiones reconocen aquí en este primer circuito? A ver si hay alguna que se reconozca. Voy a ampliar ahí para poder seguir haciendo aquí mismo el circuito. Ahí. ¿Qué tipo de conexiones reconocen ustedes? Partamos por eso primero. Serie y paralelo, dice Nicole, paralelo y serie, dice Fernando. Bueno, ¿cuáles estarían en paralelo? Las resistencias de 10. Las dos de resistencia de 10 de abajo, ¿no es cierto? Están en paralelo, perfecto. Es decir, voy a ir marcando aquí. Estas dos estarían en paralelo. Muy bien. Y el resultado de eso, recuerden que ahí, no sé si se alcanza a ver. Si no, vamos a el grosor. Ok. 5, me dice Nicole, perfecto. 5, y estas dos que están en paralelo, entonces estarían en serie con esta de 10. ¿No es cierto? Por lo tanto, podemos decir, aquí vamos a ampliar esto. Podemos decir entonces que esta de 15 con esto otro completo. Entonces aquí tenemos 5 más 10, 15. Aquí habrían 2 de 15 en paralelo. ¿Cuál sería el resultado de ese paralelo? 7,5. 7,5. Y aquí tenemos más 5. Fíjense que esa 7,5, que es una sola, estarían en serie con esas dos de 5. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la resistencia total o equivalente?
17,5. 17,5. Entonces, perfecto. Podemos escribir aquí que la resistencia, no sé si tengo resistencia total, igual 17,5 ohm. Y por lo tanto, si la resistencia total es 17,5, la corriente total, que sería la que estaría circulando por la fuente, ¿no es cierto? Porque esto al final de cuentas sería una fuente y una sola resistencia de 17,5. Entonces, por ley de Ohm, voltaje dividido por la resistencia total, no estoy usando ecuaciones, por eso no parece como ecuación esto. El voltaje sería entonces 35, perdón. 35 dividido por los 17,5. Y eso sería 14, 15. Dos amperes, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, 2 amperes. Esos 2 amperes estarían circulando, voy a borrar esto por ahora. Esos 2 amperes, voy a formas flecha. Esos 2 amperes están circulando por aquí para arriba. ¿Ya? Ahí para allá están los 2 amperes. Los 2 amperes estarían ahí. Entonces, y esos 2 amperes estarían circulando por esta resistencia de 5. ¿Qué corriente estaría circulando por esta otra resistencia de 5? ¿Podemos saber eso? Sí, con el divisor de corriente. Pero no, mira, esta resistencia de 5 y esta resistencia de 5, ¿cómo están? Paralelo. No, no, no. No, están en serie. Esta y esta están en serie. Fíjate, parte aquí, pasa por esto, pasa por ahí, pasa por acá. Como dice Fernando, exactamente es la misma corriente. O sea, estos 2 amperes están circulando por esta resistencia de 5 y por esta otra resistencia de 5. ¿Por qué? Porque están en serie. Recuerden que paralelo, para que estén en paralelo, es como esta condición de aquí, que los dos costados de las resistencias, de las dos resistencias, están unidos. ¿Ya? Es decir, este costado de las dos resistencias está unido y el otro costado de las dos resistencias, o el otro extremo de las dos resistencias, están unidos. Esa es la única condición de que estén en paralelo. Pero si están así como esto, independientemente que aquí tengamos una fuente entre medio, ¿ya? Estas están en serie. Recuerden, la mejor forma de ver en serie es analizar es analizar, este nudo, por ejemplo. Este nudo entra la corriente y sale la corriente. O sea, tiene una entrada y una salida. Por lo tanto, ese nudo, eh, como hemos dicho, no es relevante, pero la corriente que entra es la misma que sale. Y después podemos analizar este otro nudo de este rincón también. Entra una corriente y sale la misma corriente, no puede cambiar en el nudo. Entonces, esta resistencia y esta están en serie. ¿Se ve eso? ¿Lo pueden ver o se confunden con esa parte? Coméntenme para poder aclarar al tiro las dudas. ¿Se ve que están en serio o no? Ya,
Perfecto, Fernando lo entiende bien. Y el resto, me interesa que no le queden dudas al respecto. Ya, veamos, miren, después esta corriente, copiar y la vamos a pegar aquí, para no ordenarlo tanto, lo vamos a girar ahí. Como está en serie, esta corriente sigue por aquí, ¿no es cierto? Bueno, debe ser línea recta por ahí. Sigue y llega a este nudo, a ese nudo. Si yo tomo este circuito, lo pego aquí abajo un poquito, y voy a ver si puedo cortarlo un poquito. Recortar. Entonces fíjense que aquí voy a recortar esto, ¿ya? Asumiendo que este sector, estas tres resistencias de 10, 10 y 10, que pareciera estar en estrella, pero ahí hay un engaño, ¿no es cierto? No están en estrella en rigor. Entonces, esto es lo mismo que yo tome esto, lo copio y lo pego por acá. Entonces voy a hacer esto, voy a cortar esta parte, voy a recortar. Tengo eso. ¿Ya? Mira, quedó justito. Esta resistencia de 15 es esta primera, y esta otra resistencia de 15 es el equivalente de estas dos, como lo habíamos calculado. ¿Se fijan? Entonces, esta corriente, que es de 2 amperes, porque ya sabemos que es la misma corriente que sale de la fuente, ¿no es cierto? Esta corriente que es de 2 amperes, que va por aquí, va a llegar a este nudo, ¿ya? Que es este mismo nudo. Este es el mismo nudo. Entonces, la pregunta ahora va a ser, ¿qué corriente se va a ir por esta resistencia y cuánta corriente se va a ir por esta otra resistencia? Para hacer eso, podemos aplicar el divisor de corriente. ¿Recuerdan qué decía el divisor de corriente? Creo que tengo que insertar una ecuacióncita así. No me deja. Se me deja insertar ahí. Entonces aquí voy a colocar la ecuación. Recuerden que el divisor de corriente nos dice que la corriente, supongamos que esta sea la corriente que voy a calcular, supongamos que esta sea I1, esta sea I1, entonces voy a colocar aquí que I1 tiene que ser igual a y uno dice el divisor de corriente, que va a ser igual a la corriente que entra al nudo, que en este caso es la I total, ¿no es cierto? Y lo multiplico y aquí va una división. Entonces lo multiplico por la resistencia opuesta, opuesta dividido por R1 más R2, que serían las dos resistencias que estarían aquí en este caso. Resistencia opuesta. Entonces, si esa es la ecuación, si esa es la forma, ¿estamos claros? Entonces, ¿cuál sería la corriente total que estaría entrando por aquí? Los 2 amperes, ¿no es cierto? Estos 2 amperes que tenemos aquí y seguirían por aquí. 2 amperes. Entonces tendríamos 2 multiplicado por, y aquí tendría la ecuación de nuevo, para que veamos que es lo mismo. Entonces, la resistencia opuesta, o sea, si yo quiero calcular esta corriente, es la resistencia de 15 del lado izquierdo, entonces multiplico por la resistencia opuesta, que en este caso son 15 también,
15 y dividido por la suma de los dos, 15 más 15, voy a colocar todo. Y esto claramente es un amperio. Y eso ya lo sabemos, porque cuando tengo una corriente que llega a un paralelo, donde las dos resistencias del paralelo tienen el mismo valor, la corriente se divide en la mitad por cada sector. Entonces voy a tener aquí un amper y hacia esta otra resistencia de 15 voy a tener un amper también. Y entonces, si volvemos al circuito original, que es este de aquí, ya tenemos claro de que tenemos claro que por aquí va a venir un amper ¿ya? Y que por aquí también va a ir un amper porque la corriente lo que ve es esto, lo ve como una resistencia de 15. Entonces para allá va a ir un amper. Lo vamos a dibujar aquí, lo vamos a copiar este. Entonces esto también va a ser un amper. ¿Ok? Y este 1 amper se va a venir por aquí, con la resistencia de 10, y se va a dividir aquí en 2. Y por lo tanto, vamos a tener que aquí tengo medio amper y aquí tengo medio amper. Entonces yo puedo saber cuál es la corriente y obviamente los voltajes y las potencias en cada una de las resistencias. Porque yo sé que aquí van 2, por aquí van 2, por esta resistencia 5 van 2 amperes, por aquí circula 1, por aquí también circula 1 amper por la resistencia 10, pero por estas otras dos resistencias 10 que están en paralelo circula medio amper en cada lado. Y ahí ya puedo conocer todo lo que sucede en el circuito. Por ejemplo, puedo saber lo que me piden, la corriente que circula por las resistencias, ya la sabemos. ¿Cómo puedo colocar aquí? Entonces sé que por acá circula un amper, que medio amper y medio amper. Entonces puedo saber qué voltaje tengo aquí. Obviamente el voltaje en esta resistencia y en esta de aquí tiene que ser el mismo, porque están en paralelo. Bien, y eso lo pueden calcular con los datos que ya tenemos. Por ejemplo, 0,5 por 10 son, son 5 volts, ¿no es cierto? Aquí habrían 5 volts. En esta, entre ese punto y este punto de acá, ahí tengo 5 volts. Y recordemos que por aquí estaba circulando medio amper, 0,5 por 10, entonces ya tenemos los 5 volts, y claramente eso es correcto. Aquí, ya ahí voy a tener entonces ahora un amper. Nosotros recuerden que aquí, por aquí circulaba un amper. Entonces, un amper por 10 voy a tener 10 volts. Entonces, si tengo 10 volts aquí y tengo 5 volts en este paralelo, me significa que entre este extremo y este nudo aquí abajo, el nudo superior, el nudo inferior, tengo 15 volts, ¿sí? Porque se tiene que cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff, que es 15 volts. Y recuerden que aquí tenemos 15 ohms por 1 amper. Según la ley de Ohm, B I por R, 1 por 15, 15 volts. O sea, aquí tenemos 15 volts, lo que concuerda con lo que tenemos acá. ¿Ya? Y si aquí tenemos 15 volts y aquí tenemos 2 amperes, entonces aquí yo debo tener 10, 5 por 2, 10, 10 volts y aquí 10 volts. ¿Cierto? 10 volts más 10 volts, 20 volts más 15. Eh, esto es 5 por 2, 10, 5 por 2, 10. Y aquí tengo
15, 10, 20, 35. Ahí está. 10, 20, 35. Esos son los 35 volts que están aquí. Por lo tanto, todo se cumple. ¿Ya? Esa es una forma bastante sencilla y bastante fácil de tener los resultados. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Está claro lo que les estaba comentando? Ustedes podrían plantear este mismo ejercicio usando el método de Maya y los resultados van a ser los mismos. Ya van a demorar un poco más tal vez. Ya, pero si plantearan mallas, ¿cuántas mallas tendríamos aquí? Ya, Fernando me dice que por su parte va todo bien. Y si se plantearan mallas, ¿cuántas mallas habrían aquí? Tres, exactamente tres. Una malla aquí, una segunda malla aquí y una tercera malla ahí. Perfecto. Y si las planteasen, pongo lo que le hay I1, a esta I2 y a esta I3. Plantéenla, les doy un minuto para que las planteen y revisamos qué puede suceder, porque ya sabemos los resultados, ¿no es cierto? 2 amperes, 1 ampere y medio ampere por cada lado. Con el método de mallas, por favor. Voy a plantear entonces 3 mallas. Ya, pero para todo esto que escribí aquí, a darme más espacio. Entonces, esta va a ser la primera malla y voy a escribir aquí las ecuaciones. Entonces, lo voy a escribir así, ¿no? Entonces, esto lo voy a llamar I1. Entonces, fíjense, I1 por 5 más I1 por 5. O sea, tengo 10 más 15. Tengo 15, 20, 25 veces I1. ¿No es cierto? Que sería la suma de estas tres resistencias. Menos I2 por 15, porque esa es la única que está común a los dos, ¿no es cierto? I2 por 15. Y esta corriente de malla 3, que estaría aquí en esta malla chiquitita, no influye a esta malla 1, pero para efectos de colocarla, vamos a colocar menos I3 por 0, ¿no es cierto? Y le vamos a poner igual, para que un poco más de espacio entre, igual, fin, entonces, fíjense que aquí nos encontramos con el signo menos de la fuente 35, pasamos con 35 al otro lado de la, del signo igual. En la malla 2, ¿qué sería esto? Voy a tener I2 por 15 más 10 y más 10, ¿no es cierto? Entonces voy a tener I2
por 15 más 10 más 10, 10, 20, 35. Menos y 3 por 10, porque esa es común a las dos, ¿no es cierto? Por 10 y esto es igual a 0, porque no hay fuentes, y me falta la I1, menos entonces I1 por 15. Esa es la común entre las dos. Y aquí tengo entonces la segunda ecuación. Y la tercera ecuación, claramente I3 no tiene relación con I1, entonces va a ser I1 por 0, menos I2 por 10, porque aquí está la común y la de 10 entre los dos, y más, entonces I3 por 20, porque son 10 más 10. Y no hay fuente, así que 0 otra vez. Y si resolvemos esto, este sistema de ecuaciones, porque ahí estaría el sistema de ecuaciones, vamos a... ¿Qué valor debería darnos I1? ¿Qué valor debería dar I3? Vamos a ver qué valor nos van a dar. Voy a elegir entonces aquí ecuaciones. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Tengo 25. Tengo menos 15. Tengo 0. Igual a 35. La segunda es menos 15. Tengo 35. Y tengo menos 10. Y tengo 0 al otro lado sin igual. Y de la última es 0. Menos 10. Espero no haberme equivocado en nada. 20. Y 0. Entonces fíjense que I1 es 2. Y claramente tiene que ser 2 porque recuerden que I1 circula por aquí. Y como I1 toma el mismo valor que la corriente de rama, esta rama, y esa corriente de rama eran 2, así que está bien I1. ¿Ya? Y 2 es 1, este es 1, claramente es 1 porque recuerden que por aquí circula una corriente de 1 amper, independientemente de lo que esté pasando en esta otra, porque aquí la llamamos, está solita, y por lo tanto en esta rama, esta corriente de rama tiene que tomar el valor de la corriente de malla 2. Lo mismo aquí. Aquí sabemos que esto debiese ser medio amper. Veamos si es cierto. Igual 0,5. ¿Me fijan? Entonces, esta corriente de malla, por ejemplo, aquí, que va hacia abajo, circula 1 amper por aquí, pero por arriba se le resta medio, porque aquí va dando la vuelta hacia arriba. Entonces, el neto, digamos, 1 menos 0,5 me quedan 0,5 aquí. Y por lo tanto coincide con los datos que habíamos calculado anteriormente. Entonces tenemos una aplicación mediante las leyes de Kirchhoff, básicamente, y divisiones de corriente, o bien con el método de Maya. Y también es posible con el método NUM, vamos a tener un poquito más largo nomás, pero también es posible aplicar el método NUM. Una consulta. Dime, En la primera ecuación, ¿por qué I3 es 0? I3 es 0, porque no tiene relación con I1. I1 está aquí. ¿Ya? I3 está acá. Entonces no tiene ningún elemento en común. Ah, ya. Entonces, como no Eso. tienen elementos en común, 0. Le pongo 0 para mantener la variable, para que me queden todas las variables en todas las ecuaciones. Lo mismo que aquí, I1 es 0 también, I1 por 0, es la última ecuación. Por la misma razón que este es 0. Cuando no hay elementos en común entre dos mallas, en rigor la relación es 0. ¿Cierto? Entonces es conveniente para efecto que estén todas las variables en el sistema de ecuaciones ponerle 0. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda?
¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Veamos al siguiente. Dice en el circuito de la figura calcular la corriente que circula por cada resistencia. El voltaje entre B sub D, que es este nodo de aquí, el de abajo, y B sub B, este nodo de acá arriba. El voltaje entre esos dos elementos. Y calcular la resistencia equivalente. Cuando nos piden calcular la resistencia equivalente y hay una sola fuente, como en este caso, entonces cuando hay una sola fuente, la resistencia equivalente nos están diciendo miradas desde los terminales de la fuente. Porque en rigor yo podría tomar este nodo entre B y C y calcular una resistencia equivalente hacia adentro, pero eh, para estos efectos siempre la resistencia equivalente o total es mirada desde la fuente. ¿Qué métodos podríamos aplicar aquí? Fíjense que no nos dice nada acerca del método. Por lo tanto, se puede aplicar malla. Efectivamente, se puede aplicar malla. También se puede aplicar nudo. ¿Cuántas mallas habrían en el caso de aplicar malla? Sí. ¿Cómo se puede reducir, Nicole? ¿Cómo se podría reducir? Fíjense que transformación estrella-triángulo, perfecto. Así es. Fíjense que aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo. O acá arriba tengo una estrella, aquí abajo tengo otra estrella. Hay distintas formas. Entonces se puede reducir, efectivamente se puede reducir haciendo transformación estrella-triángulo. Supongamos que eliminamos este triángulo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a tratar de escribir encima. Si nosotros hacemos, cambiamos este triángulo por una estrella, nos va a quedar una resistencia ahí. Y nos va a quedar eh, luego otra rama de la estrella aquí. Y la última rama nos va a quedar entonces aquí. ¿No es cierto? Que harían esas ahí, aquí? Esa es una rama aquí. Desaparece esta de 3, esta de 1 y esta de 5. Entonces, el resultado que quede aquí, acá y aquí, esta resistencia que va a quedar en esta rama va a quedar en serie con esta de 2. Esta resistencia va a quedar en serie con la de 4. Estas dos, la de 4 más esta, van a quedar en paralelo con la de 2 más la otra. ¿Ya? Y todo ese conjunto en serie con esta equivalente. Y ahí podemos obtener entonces la resistencia equivalente que nos pide. ¿Se fijan? No sé si es necesario calcularlo o les doy las indicaciones, ¿no? Díganme ustedes para no perder mucho tiempo en el cálculo, digo yo. Fíjense que aquí ustedes pueden transformar entonces este triángulo estrella o bien este otro triángulo estrella, porque este es un puente, o bien pueden usar la estrella que está formada con A, B, C y acá abajo. Eso lo pueden transformar en un triángulo también.
y la transformación pues va a ir cambiando un poco el equivalente, pero el resultado final es el mismo. No debiesen haber inconvenientes, digamos, diferencias en el resultado final. ¿Cómo sería esto con el método de nudo? Bueno, lo primero que hay que definir un nudo de referencia. Entonces veamos, este nudo A tiene tres ramas, este nudo D tiene tres ramas, este nudo C tiene tres ramas, este nudo B tiene tres ramas. Eso significa que todos son buenos candidatos. Elijamos el D. Elijamos el D. Entonces tendríamos que colocarle no, bueno, dejémosle no B sub A, B sub B, B sub C para mantener los nombres. Y voy a insertar entonces una ecuación. Fue para allá. Voy a escribir aquí. Aquí para que no me moleste. Entonces aquí voy a insertar una ecuación. Entonces vamos a tener aquí B sub A. Voy a escribir con minúsculas. Entonces, ¿cuáles serían las resistencias que acceden al nodo A? Ah, pero tenemos un problema aquí. Tenemos que aplicar supernudo aquí porque fíjense que entre A y C, entre A y C hay una fuente sin resistencia. Entonces el método nudo se puede aplicar, pero haciendo este nudo como un supernudo, ¿ya? Entre A y C. Sí, no me había dado cuenta en eso. Eso nos crea un pequeño grado de dificultad, pero tendríamos que definir las corrientes en cada una de las ramas y aplicar el método nudo, digamos, por el método tradicional, ¿no? Haciéndolo, digamos, primero calculando las corrientes, y aquí vamos a tener una corriente que va a entrar al nudo y la misma corriente va a salir del nudo, por lo tanto esta corriente de aquí se va a eliminar. Y lo que sabemos es que entre el nodo A y el nodo C hay 10 voltios para efectos del sistema de ecuación. Sí, el método nudo se puede, pero no es tan aconsejable en este caso por el tema del supernudo. ¿Ya? La otra es usar el método de malla. Tendríamos una malla aquí, en ese triángulo, otra malla en este otro triángulo, y aquí hay otra malla aquí abajo. Claro, es mejor usar otro método porque no es que no se pueda, ¿ya? Pero nos crea la dificultad de que hay que tener claridad respecto a cómo se utiliza el método nudo cuando tenemos una fuente sin resistencia, y por lo tanto eso obliga a que este punto sea, esta rama, sea un supernudo, ¿ya? Entonces sacamos la fuente y esto nos queda cortocircuitado. Entonces yo sé aquí que voy a tener una corriente que va a entrar a este nudo A, y este nudo A y el nudo C, para esos efectos va a ser el mismo. Entonces voy a tener una corriente que va a entrar al nudo A y una corriente que va a salir del nudo C, que es la misma en definitiva. Entonces tengo que plantear el sistema de ecuaciones como corriente por esta línea, corriente por esta rama, corriente por esta rama, corriente por esta rama. Entonces habría que plantear el sistema de Kirchhoff de corrientes en cada uno de los nodos. Y ahí logramos obtener el resultado, ¿ya? Pero habría que tener cuidado con eso. Ahora, en el método de malla es mucho más sencillo porque yo tengo una malla aquí, una malla en el segundo triángulo y una tercera malla aquí abajo. Y en el método de malla no hay problema de que yo tenga una rama en donde no tenga resistencia y tenga solamente fuente. ¿Ya? Ahí tendríamos un segundo método. Tercero sería transformar estrella de triángulo a estrella o de estrella a triángulo. Hay 4 soluciones en el mismo circuito. Entonces,
Perdón, ahí hay otra forma de poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Eh, en general, todos los métodos son aplicables. Algunos podrían traer un poquito más de dificultad que otros, nada más, pero todos los métodos son aplicables. Profe, Dígame. ¿no tiene los resultados del, Eh, la no tengo alternativa? los resultados aquí. No. Lo que pasa es que yo borré toda esta, estoy recuperando archivos antiguos, pero no Ah, tengo los ya. resultados. Por eso me parecía que tenía todos los resultados aquí. Pero estoy recuperando archivos antiguos. De hecho, este lo recuperé de un correo que envié, porque me equivoqué en las vacaciones y borré todo lo que tenía. Borré como 4 años de trabajo. Y lo que es peor que no lo he podido recuperar nada. Ah, ya, sí era como para corroborarla. Mm. Sí, está bueno lo que estaba haciendo. Aquí abajo dice calcular la corriente, voltaje y potencia en cada una de las ramas de la red de la figura utilizando el método de Maya y el método de nudo. Lo mismo, método de Maya, método de nudo. Aquí no hay problema en el método de nudo porque aquí tienen fuente con resistencia, fuente, resistencia, fuente. No hay problema. E incluso si no hubiese una resistencia, entonces obligaría a que esa rama, donde existiese solo fuente y no resistencia, trabajarla como supernudo. Ustedes incluso podrían decir, alterar este ejercicio, obviamente el resultado va a ser distinto, cambiando esta fuente, por ejemplo, por una fuente de corriente, o esta fuente por una fuente de corriente. Entonces pueden aplicar el método de Maya ahora con fuentes de corriente. Obviamente el resultado va a ser distinto de este, porque si cambian esta fuente de voltaje de 2 volts a una fuente de corriente de 2 amperes, el resultado es distinto. Ya no se pueden comparar ahí, son dos circuitos diferentes. Este tipo de circuitos, como este que está aquí abajo, no son reductibles. Fíjense que los reductibles son cuando tenemos una fuente en general. Eso se pueden reducir, pero cuando hay más fuentes, como este caso aquí, como el ejercicio 4, es conveniente que usar método de malla o método de nudo. Pero no reduce. Cuando más se puede reducir estas dos, no. Pero es todo lo que se puede reducir. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, estas dos, que son una resistencia 25, el equivalente, no está en paralelo con esta resistencia de 10. Está en paralelo con la resistencia de 10 y la fuente, entonces no puedo reducir más. No puedo hacer esa reducción. Entonces me obliga aquí a aplicar el método de malla o el método de nudo. Y aquí en este caso, el método de nudo, que conviene usar el nudo este de abajo. Entonces tengo B1 y B2. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones para este, usando método de nudo y método de malla. A ver, el sistema de ecuaciones, este sería B1, acá arriba. Tengo que insertar. Entonces B1. Este sería B1 aquí. Se puede enviar a fondo. No puedo enviar a fondo. ¿Ya? Y copio aquí al lado el B2. Y este sería B2. Este es nodo B2, este es nodo B1 y este es nodo tierra. Entonces, si es así, voy a irme por acá. Voy a insertar una ecuación. Entonces voy a tener B1. Planteamos el sistema de ecuaciones inmediatamente como yo se los enseñé el otro día. B1, entonces tengo aquí, fíjense, este es B1. ¿Cuáles están accediendo a B1? La resistencia de 12, la de 4 y la de 7.
Entonces voy a tener 3 aquí. 1, 2 y 3. Ahí. Entonces voy a tener 1 dividido 12 más 1 dividido 4 más 1 dividido 7. Menos B2, porque este es el B2, ¿no es cierto? Este es B2, por 1 dividido 7. Entonces, factor de la ecuación, 1 dividido 7. 1 dividido 7. Y no hay más, igual a las fuentes. ¿Cómo serían las fuentes aquí? Tenemos, para el nodo 1 tenemos dos fuentes, una positiva y la otra negativa. Entonces la positiva es 6 sobre 12 menos la negativa 8 sobre 4. 8 sobre 4 negativo por el signo menor. Esa sería la primera ecuación. Y para la segunda ecuación, insertamos la segunda ecuación, vamos a tener menos B1. Estoy aquí ahora, menos B1, 1 dividido 7. Entonces, 1 sobre 7 más B2. Más B2 tengo 7, 10 y esta suma estos dos, 25. Yo tengo 3 también. Entonces, ecuación, inserto 1, 2 y 3. Entonces voy a tener 1 sobre 7 más 1 sobre 10, que sería el segundo caso, y más 1 sobre 5 más 20. Sería el tercer caso. Eso va a ser igual, digamos, a la fuente, tengo la fuente de 10, menos 10. Menos 10 sobre 10. Y ahí tendría la segunda ecuación del método de nodos para este circuito. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? Y si eso hacemos malla, ¿cuántas mallas habrían? Una aquí, ¿Tres? una acá y otra acá. 3, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar acá el método de malla. Entonces voy a tener I1, supongamos que 1 sea esta de aquí, el de la izquierda. Entonces tengo 12 más 4. 12 más 4, lo voy escribiendo todas. Menos I2 por 4. Y menos, en este caso, I3 por 0. Fíjense que entre I1 e I3, como en el primer caso, no tienen relación. Por lo tanto, para que estén presentes en el sistema de ecuaciones, le voy a poner 0. Y aquí vamos a tener, ¿qué tenemos? Menos 6, menos 8. Al otro lado, signo igual, positivo los dos, 6 más 8. Y ahí tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, vamos a hacer, perdón, pasé por buscar, por insertar aquí, pasé a llevar el audio. Entonces, insertamos una ecuación.
una segunda ecuación, y el tiro tenemos aquí menos I1 por, como estamos hablando de 2, 4 es el común entre los dos. Más I2 por, fíjense, tenemos 4 más 7 más 10. 10, 17, 21. Ah, creo que no me importa aquí. 4 más 7 más 10. Y menos I3, el común con I3 es 10. Y esto va a ser igual, y aquí tenemos 8 por este lado y menos 10. O sea, vamos a tener menos 8 más 10. Menos 8 más 10. Esa sería la segunda ecuación. Ahí entonces tengo la segunda ecuación. La tercera ecuación, que sería esta. Entonces insertamos aquí la ecuación y vamos a tener aquí, entonces, I1 por 0. Fíjense que no hay relación entre la primera y la tercera malla. Entonces, I1 por 0 menos I2, la común, entre I3 y I2 es la de 10, más I3 por, vamos a tener 10 más 5 más 20. 10 más 5 y más 20. Y eso va a ser igual aquí a la fuente. Dame un segundito, por favor. ¿Aló? Y esto va a ser igual, entonces seguimos aquí, más 10 menos 10. Ya, y ahí tengo el sistema de ecuaciones de la malla. Tengo el sistema de ecuaciones de malla, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y para el caso de los nudos, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. ¿Se fijan? Ahí vamos a hacer. ¿Ah? ¿Se lo enseño? Ya está. Bien, dudas, consultas. Profe, la prueba uno, ¿usted nos va a decir qué método ocupar o vamos a ocupar cualquiera el que queramos nosotros? No les puedo decir el método, Ah, ya. que todavía no pienso bien cómo hacer la prueba, pero yo les puedo indicar el método. En este último caso, fíjense lo mismo. Aquí nos piden usando método malla y nudo. Lo que pasa es que como esto era guía de ejercicio, entonces por eso es que se ponen los dos métodos. Pero habitualmente uno pone un solo método, no los dos, porque lo que interesa es poder desarrollar el ejercicio una sola vez para calcular lo que necesitamos calcular. Pero aquí se ponen los dos métodos para que ustedes ejerciten los dos métodos. Y lo que se hizo aquí, me estaba fijando respecto al ejercicio anterior, simplemente se cambiaron las fuentes. Se cambiaron dos fuentes, una de 3 y la otra de 8. Claro. Pero al cambiar las fuentes, los ejercicios son totalmente distintos. ¿No? Son absolutamente diferentes. Consultas, dudas, comentarios.
decía que había visto. Posición correcta externa. Tengo. No sé qué tengo aquí en este. Ah, no. Estos son diagramas fasoriales. No, eso no. No, no tengo otro modelo. Consulta, jóvenes, dudas. A ver aquí, ¿cuántos en este circuito de aquí abajo, cuántos nudos, cuántas mallas, cuántos lazos, cuántas ramas podemos encontrar en este último para poder incorporar la otra parte? Entonces, en este caso, 7 nudos creo, dice Fernando. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, entonces tendríamos, ¿cuáles van a ser los nudos? Los voy a marcar aquí con una línea. No, van a ser. Tendríamos ahí uno. Ya lo voy a marcar ahí. Este sería otro. 2. Perfecto. Aquí tendríamos 3. Tendríamos aquí otro 4. Aquí hay otro entre medio, 5. Aquí tendríamos otro 6. Y nos queda uno. Que es el de aquí abajo. En otras palabras, este nudo de aquí abajo es todo todo ese ancho es el nudo 7, perfecto. Ahora, esa es una respuesta, 7 nudos. Ya, la otra respuesta que también es válida es que hay 1, 2, 3 nudos relevantes, los voy a marcar con rojo aquí. Eh, rojo y el relleno lo voy a marcar rojo. Ya, ese es nudo relevante, lo mismo que este es nudo relevante, y este de abajo es nudo relevante. Entonces también puede ser buena respuesta, que hay 3 nudos relevantes. Y no hablo de los nudos, de estos otros nudos, porque también es válida la respuesta. ¿Ya? Podríamos tener 7 nudos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O podríamos también responder que hay 3 nudos relevantes. ¿Ya? Y podríamos decir que hay 4 nudos y 3 nudos relevantes. También es una buena respuesta. Respecto de las mallas, ¿cuántas mallas? O sea, podemos escribir aquí 7 nudos sin apellido, o bien 3 nudos relevantes y 4 nudos simples. Esa es otra forma de responder de los nudos. Lo mismo que respecto de las mallas, aquí podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 mallas,
¿ya? 5 mallas de interés, puede ser, como ustedes quieran. ¿Cuáles son las 5 mallas de interés? Estas que conecta este nudo rojo con este nudo rojo de aquí abajo. Aquí tengo aquí una malla, una segunda malla, una tercera malla, una cuarta malla y una quinta malla. ¿Ya? 5 mallas de interés. O también alguien podría decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mallas. Perdón, ramas. Perdón, es que esto no es malla, es ramas. 5 ramas de interés. Disculpen, aquí 5 ramas de interés. 1, 2, 3, 4 y 5. La que conecta, estas ramas de interés, entonces, que conectan entre nodos rojos, porque coloquémoslo aquí. Conectan entre nodos relevantes. Que en este caso los que marcamos en rojo. Ya, y hay 9 ramas, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Entonces, por definición, la definición más básica es que entre dos nodos hay un camino único y esa es una rama. Entonces podemos hablar de 9 ramas en total, sin mayor cuestionamiento. O bien podemos hablar de 5 ramas. Mallas, 3 mallas. ¿Y cuántos lazos? A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. 6 lazos. ¿Se fijan? Entonces ahí también está la respuesta a la primera parte que mencionábamos de cuántos nudos, lazos y todas esas cosas. ¿En qué nudos se debiese cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff? Ya, entonces, esa pregunta, ¿en qué nudos se debe cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿O en cuántos nudos debiese cumplirse la ley de corrientes de Kirchhoff? Que es otra forma de preguntar lo mismo. A ver, ahí no tengo respuesta. ¿En cuántos nudos debiese cumplirse la ley de corrientes de Kirchhoff? En los 7. Efectivamente en los 7. Lo que pasa es que estos nodos marcados en azul no tienen necesidad, o sea, no es relevante analizarlos porque sabemos que entra una corriente y tiene que salir la misma. Entonces, por eso es que dejan de ser de interés, y por eso es que simplemente nos olvidamos de ellos. Sin embargo, en los nodos en rojo, ahí no podemos decir que la corriente que entra es igual a la que sale porque hay 3 ramas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que decir es que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen, pero se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo mismo que uno puede preguntar, ¿en cuántos lazos debiese cumplirse la ley de voltajes de Kirchhoff?
Entonces la respuesta ahí tiene que ser en los 6 lazos, porque hay 6 lazos y en todos los lazos se tiene que cumplir la ley de voltaje de Kirchhoff. Recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff es sobre un lazo a un circuito cerrado. Entonces estamos hablando de la misma. Y ahí prácticamente nos hemos dado un paseo por todo lo que hemos estado haciendo. ¿Alguna otra consulta, alguna duda que quieran aclarar, jóvenes? Ya. Veamos este es el ejercicio 3. ¿Cuál será el mejor nudo para colocarlo como de referencia o el nudo de tierra en el ejercicio 3? En el E, dice Fernando. ¿Alguien opina lo mismo? ¿En el E habría que usarlo como nodo de tierra o nodo de referencia? ¿Podría ser el C, por ejemplo? Ya, Fernando dice que también puede ser. Efectivamente, C también puede ser. ¿Y H podría ser el nodo H, nodo de tierra? ¿Y A puede ser también nodo de referencia? Ya, efectivamente, como dice Fernando, todos pueden ser nodos de referencia. Es A, E, C y H pueden ser nodos de referencia, puesto que en esos 4 casos tienen 3 ramas que acceden a ese nudo. ¿Ya? E incluso uno podría decir que el nodo B podría ser nodo de referencia o el G podría ser nodo de referencia al D, pero no conviene porque llegan 2 ramas. ¿Ya? Y ese nodo en definitiva pasa desapercibido. Entonces, siempre es conveniente, recuerden que siempre el nodo de referencia es el que reúne más ramas. Cuando todos reúnen la misma cantidad de ramas, entonces cualquiera de esos que reúnen la misma cantidad de ramas puede ser el nodo de referencia. Pero aquí el que no conviene definitivamente es el J, por ejemplo, el F, el D, el G y el B. Eso no interesa para nada que sean nodos de referencia, ¿no? Porque tienen apenas dos ingresos, una entrada y una salida, entonces no conviene que sean eso. Siempre el nodo de referencia lo usamos con el que tiene la mayor cantidad de ramas, porque lo que estamos haciendo ahí es ahorrarnos trabajo.
Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si elegimos un nudo que tiene menos ramas, vamos a tener más pega, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? No es que no sea posible de resolver el ejercicio, solamente que nos va a dar más trabajo. Eso es toda la diferencia. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran aclarar, jóvenes? La división de voltaje se hace entre dos resistencias o se puede hacer con más. Se puede hacer con más. Idealmente es más fácil hacerlo con dos, pero se puede hacer con más. Vean ustedes la definición que está planteada ¿cómo se llama? En los apuntes. Idealmente es preferible hacerlo con dos porque es más fácil, ¿no? Pero sí se puede hacer con más. Hay que tener cuidado cuál es la resistencia equivalente cuando es más. ¿Más dudas? ¿Más consultas? La división de voltaje. Bueno, perdón, contesté con la división de corriente, pero la división de voltaje también se puede hacer con más de dos resistencias. Contesté como división de corriente, pero válido para las dos. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Algún otro ejercicio que quieran aclarar? Fíjense que este ejercicio, el 2 que hemos dejado, que yo les decía que podemos usar nudo, efectivamente podemos usar nudo aquí, pero cuando nos preguntan por la resistencia equivalente, ahí no conviene usar nudo, porque ahí lo más eh, certero es reducir perdón, el puente para poder tomar la resistencia equivalente. El método de nudo no permite calcular resistencia equivalente, lo que permite calcular son voltajes entre puntos determinados. Para calcular la corriente que circula por cada resistencia, podemos ocupar método de nudo sin problema, teniendo presente que este es un nudo, que es un supernudo. Eh, pero para calcular la resistencia equivalente, el método de nudo no nos sirve. ¿Ya? Ahí lo que nos sirve en este caso es calcular, transformar de estrella a triángulo, de triángulo a estrella, el puente. ¿Cómo quedaría el equivalente si redujésemos esta estrella 152, la redujésemos a la estrella la redujésemos a un triángulo? Fíjense que en ese caso el equivalente, lo voy a dibujar aquí en formas, el equivalente sería aquí, entre este punto
y este punto, pensando en la estrella de arriba. Ya, luego inserto, debería haber dejado entre este punto y este punto, y voy a insertar, y entre este punto y ese punto, y ese de ahí. Entonces esto va a ser un triángulo. Fijan, va a desaparecer la estrella. Recuerden que en este caso la estrella este es el punto central de la estrella. Entonces va a desaparecer la estrella y van a aparecer el triángulo. Y van a aparecer aquí en este triángulo un resultado aquí. Y otro resultado aquí. Otro resultado ahí. Y un tercer resultado acá arriba. Este sería el otro resultado. Tendría ahí. Este sería el otro equivalente. Con eso esto desaparece. Y fíjense que esta resistencia quedaría en paralela con la de 3, esta resistencia quedaría en paralela con la de 4, y esas dos resistencias resultantes que estarían en serie estarían finalmente en paralelo después con esta resistencia de ahí arriba. Eso en paralelo con, con esto y con este paralelo. Toda esa serie que va a quedar ahí. Va a quedar en paralelo ahí esas dos y podemos tener entonces el resultado final. Pero aquí pareciera ser más fácil despejar este 2, 4, 5 o 1, 3, 5. Transformar este triángulo en una estrella y operar con la estrella y que desaparezca el triángulo que se va a considerar. Comentarios, dudas, aprovechen. Bien, jóvenes, si no hay más dudas, más consultas, lo dejamos hasta acá o hago algo más. Díganme ustedes, ¿qué quieren, qué más quieren que les muestre? O les resuelvo algún ejercicio a los que están aquí presentes. Ya, ok. Lo dejamos hasta aquí entonces. Si el resto no tiene opinión, Felipe Quintana y Fernando Quesada están opinando. Lo dejamos hasta aquí entonces y nos vemos en la clase siguiente. Bien, que esté muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, 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 nos vemos. Chao. Sí. Adiós. gracias. Ya, nos vemos, que estén muy bien. Vamos a compartir entonces.